amigos, esto es Decisión Libre 2023. Como siempre es un gusto acompañarles a esta hora en este espacio de entrevistas sobre el proceso electoral. Y esta noche continuamos precisamente con las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República. Me acompaña el periodista Otto Ángel. Otto, buenas noches. Hola Alejandra, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos hashtag Decisión Libre para llevar la conversación, para que estemos en la discusión en las redes sociales. Y esta noche nos acompaña del partido Comunidad Elefante el candidato Hugo Peña. Buenas noches, Hugo. Otto Ángel, buenas noches. Alejandra, buenas noches. Un saludo a toda la audiencia de Decisión Libre 2023. Gracias por acompañarnos esta noche. Iniciamos rápidamente con la primera pregunta. Sí. Su partido político es nuevo, pero usted no es nuevo en la política. Ha participado en una serie de campañas. Cuéntenos de ellas, por favor. ¿En cuáles ha participado? Bueno, primero tuve la dicha de encontrar mi vocación a los 33 años como comunicador estratégico. De profesión periodista, tuve la dicha de dirigir la campaña de 1995 de Alfonso Portillo en la segunda vuelta. Se perdió por 2 puntos. Luego de eso, en el año 1999, pues junto al FRG y Alfonso Portillo, dirijo esa campaña en el área de la comunicación y se gana. Y a partir de ahí, enfilo una carrera como estratega político y en el 2003 gano la primera elección con Álvaro Colom en la primera vuelta. Se pierde la segunda vuelta, yo ya no estoy en esa segunda vuelta. Y en el 2007 tengo la dicha de dirigir 3 y 4 campañas en simultáneo, porque a eso me dedico. Construyo toda una plataforma estratégica de comunicación y me dedico empresarialmente a dirigir la campaña de Otto Pérez en la primera vuelta del 2007, de Álvaro Colom en el 2007 y de Mario Estrada en el 2007, con 3 conceptos primarios. Uno es la violencia se combate con inteligencia con Colom, la otra es mano dura, cabeza y corazón y la otra es no te preocupes, mi vida ya vienen tiempos mejores. Y además de eso tenemos la campaña de Latin American Idol que dirigimos desde aquí, de Carlos Peña, donde que no era ganador. Una campaña política. ¿Qué dice que de todos los políticos que ha mencionado, la mayoría ha estado en la cárcel o enfrentando procesos judiciales en Guatemala o en el extranjero? Tristemente, y por eso es que estamos acá. ¿Qué no repetiría de esas campañas entonces? No creo bajo ningún punto de vista que el poder sea la forma, el poder absoluto sea la forma en la que se tiene que gobernar un país. Creo que los partidos políticos cometen un error grave al generar cacicazgos comunitarios, porque no solo se apropian del partido, sino que también cuando ganan se apropian del presupuesto y eso no lo haría. ¿Cómo se transita de la comunicación estratégica, de la estrategia, del estratega político al candidato? Y además hay una brecha de casi 12 años del último relato que nos dabas a ahora, ¿verdad? Que se están presentando por un partido político. Yo dejé de dirigir campañas el 1 de mayo del año 2011. Ahí me retiré yo de la comunicación y de las plataformas de seguimiento a candidatos presidenciales. ¿Por qué lo hizo? Porque entendí que Dios me dio un talento que estaba poniendo al servicio de muchísima gente, porque no puedo hablar únicamente de los candidatos a la presidencia, sino que también de candidatos a alcaldes y candidatos a diputados que lastimosamente no cumplían con el propósito al final, que era cambiarle la vida a la gente. O sea, había un sentimiento de corresponsabilidad de llevar al poder a esta lista de, o dicho de otra forma, personas que han sido señaladas por corrupción. Pásenme el libro de la Diaco porque el resultado no ha sido tan bueno. Los resultados electorales, que son los que a mí me competen, sí fueron buenos, y es a lo que yo me acostumbré, a dar resultados. Los resultados gubernamentales, hoy somos el triple de personas de hace 30 años y los resultados son los mismos, no hay resultados. La pobreza está en su máximo nivel, la desnutrición en su máximo nivel, la inseguridad en su máximo nivel, la ausencia de reglas claras en su máximo nivel. Entonces, entendiendo eso, yo creo que hay que ser protagonista en lugar de quedarte en la crítica. Pero quiero detenerme ahí. Como ser humano y como político, ¿no le da cargo de conciencia o qué sentimiento le da en todo caso haber participado con personas que han sido cuestionadas por la justicia? No me da cargo de conciencia. Lo que me da son ganas de ir a descubrir qué fantasmas hay en casa presidencial para cambiar la realidad de la gente.
¿Y cómo enfrentaría la corrupción usted? Sin ninguna duda, generando de entradita el gobierno electrónico, que está planificado, que está planteado en el Ministerio de Finanzas, pero que no ha sido puesto en práctica. ¿Esa sería la única solución? No. Eso va complementado con temas específicamente de logística, de operación y de ejecución en el marco estratégico del gabinete social, en este caso, y del gabinete económico, que son manejados hoy desde un gabinete global con 14 personas que manejan ministerios y 3 secretarías, y yo creo que es momento ya de darle un vuelco a la gestión y convertir la administración en gestión para tener un gobierno ejecutivo. Eso quiere decir un gobierno en donde participen en una sesión de gabinete un ministerio completo con los 54 actores que tiene un ministerio principales para poder entender exactamente dónde está el meollo del asunto y llegar a fondo en los problemas de corrupción que hoy no se dan en la cabeza. Al final la cabeza la convencen y firma, pero no, la corrupción se da a nivel medio. Ahí es en donde está el verdadero poder, porque es en donde están los cuadros que entienden al Estado. Bueno, la historia reciente nos ha demostrado que también en la cabeza hay un altísimo nivel de corrupción. Pero no quería preguntar eso, quería hablar sobre por qué comunidad elefante. O sea, hemos ya llegado a estos niveles de llamar la atención de que a un partido le ponen el nombre de un animal. ¿Cuál es la idea? Hace 9 años nosotros hicimos un estudio psicosocial y sociológico de lo que implicaba una marca. Y una marca tiene 2 características. Lo primero, tiene que tener un conector sentimental, y lo otro, tiene que tener un conector racional. Cuando hace 9 años nosotros hicimos el planteamiento de que el elefante era la marca, todos pues obviamente, así como Otto Ángel me lo dice hoy, o sea, ¿en qué estás pensando? ¿Es un show o qué? ¿O es una locura? ¿Estás loco, Huguito? Y no. El elefante tiene mucha mayor relación con nosotros de la que nosotros creemos, porque es el primer animal con el que nosotros aprendemos a leer y escribir. Cuando nosotros nos remontamos a nuestra infancia, todos aprendimos a leer en Guatemala en el libro Victoria, o en el libro Pepe y Polita, o en Barbuchín, Nacho. o en Nacho. Y el modelo de enseñanza-aprendizaje es el mismo para Otto Ángel, el mismo para Alejandra y el mismo para mí. Nos enseñaron a leer de memoria y por relación. Y cuando nos enseñaron los vocales nos dijeron A de árbol, E de elefante, I de iglesia, O de ojo, U de uña. Y eso es algo que nos conecta sentimentalmente, porque el elefante es el primer animal que nosotros aprendemos a leer de memoria. O sea, lo tenemos en el inconsciente. Eso es un conector sentimental. ¿Qué tiene que ver eso con su campaña? Y lo segundo es que este ser vivo, que parece irracional, resulta que cuando uno hace el análisis sociográfico, resulta ser mejor ser humano que nosotros en algunas posibilidades, porque ellos tienen un instinto de conservación de la manada, que en nuestro caso se traduce en la familia, ¿sí? Que ellos cuidan a su manada por sobre cualquier cosa. Y nosotros los seres humanos hemos abandonado a nuestra familia. O sea, no somos los mejores ejemplos, pero además de eso, tiene características con sus orejas que son muy grandes, claro, que los políticos debiéramos de imitar para escuchar mejor las necesidades de la gente. Pero con imagino la memoria, que usted en su gobierno no le va a hablar a las personas de elefantes, sino al final de los objetivos que tiene para el país. Pero quiero detenerme nuevamente en el tema de la memoria. La memoria tiene que ver con el pasado, y estamos hablando de un pasado de corrupción. Por ejemplo, en la asamblea que ustedes realizaron, hubo personajes que han sido fuertemente cuestionados. Alfonso Alonso, Alfonso Portillo, ya no están en su partido, pero pudieron haber continuado. En el caso de Alfonso Portillo, ¿qué pasó? ¿No pesó lo que sucedió con él antes? No, yo creo que estoy destinado a no trabajar con Alfonso Portillo. O sea, porque cuando él fue presidente estuve 14 días cerca de él, no pudimos ponernos de acuerdo, porque yo tengo un carácter fuerte y con los años he aprendido a decir que no. Y no sucedió esto en la vez que llegó al partido, pero tampoco se quedó. Entonces yo creo que nos hizo 2 favores, y todo es por providencia. Llegó y se fue. Y en el caso de Alfonso Alonso, con él tengo una relación desde hace muchísimos años. Es un muchacho que tiene talento. Obviamente es una persona que es bastante controversial, pero tampoco está en el partido. También llegó Roberto Alejos,
¿sí? Que es una persona que dirían, uy, llegó Roberto el apellido. No, tampoco. Yo creo que nosotros tenemos que tener, Alejandra, la capacidad de interactuar, de integrarnos, de interrelacionarnos, pero de poner los límites adecuados en la relación para que las instituciones de derecho público como la Comunidad Elefante, que es lo que es, se mantenga de cara al futuro, viendo específicamente lo que implica el cambio de nación. Hugo, ¿por qué la gente debe de considerar dentro de esta oferta de casi 30 partidos a Comunidad Elefante como una opción para darle su voto en las 5 papeletas? Bueno, eso sería la aspiración ideal, que la gente votara en línea, pero hoy la gente ha cambiado mucho. Nos debería de considerar por una sencilla razón. Creo que nosotros tenemos 3 características en la Comunidad Elefante. Lo primero es que tenemos talento, es un talento que Dios nos dio. Lo segundo es que tenemos conocimiento de Estado y tenemos experiencia que la hemos adquirido a través de los años con los mejores y con los peores maestros. Esas 3 características a nosotros nos hacen diferente. Lo segundo es que creo que además del nombre elefante, tenemos un nombre primario que es comunidad. Y la comunidad está dividida en 2 palabras. Está dividida en la palabra común y en la palabra unidad. Y la palabra común, unidad, significa que nuestros problemas comunes debemos de aprender a resolverlos unidos. Son cosas que nadie propone porque aquí lo que más cuesta hoy lo que más cuesta es estar fuera de los extremos. Y aquí la gracia será ser capaces de integrar los intereses de una fuerza o de otra, pensando en la colectividad, que es el propósito fundamental de la Comunidad Elefante. ¿Cómo lograría usted esa unidad? Es decir, ¿con quiénes haría alianzas y con quiénes no? No haría alianzas con el crimen organizado, no haría alianzas con la mafia organizada del Estado, porque existe, es real. Y creo que habría que hacer alianzas y habría que hablar con todos y cada uno de los sectores que tienen intereses, porque independientemente de los intereses que tienen, si somos capaces de ponernos de acuerdo y de hacer que todo el mundo se integre en un movimiento de país con ruta estratégica, que es, lamentablemente, Alejandra, lo que no hemos tenido en los últimos 35 años, porque nadie nos ha dicho, quiero este país en 20 años. Eso nadie nos lo ha dicho. Sino que simple y sencillamente cada 4 años llega alguien, inventa, cambia y ahí va para adelante y vamos a tropel. ¿Y dónde propone el país de aquí a 20 años? Yo quiero que mi país sea el país en donde se produce el suficiente alimento para surtir al planeta y la suficiente agua para surtir al planeta, porque son los 2 problemas más graves que va a tener el planeta en los siguientes 20 años. Usted dice que no haría alianzas con el crimen organizado. Sin ninguna duda. Por ejemplo, pero el crimen organizado también está dentro de la escena política y pública. ¿Cómo cambiaría eso? Miren, lo que pasa es que el crimen organizado está segmentado y hay que entenderlo. Y en la segmentación del crimen organizado, esto es como que el papel de los buenos y los malos, y ellos lo saben. Por eso es que es importante que uno tenga la posibilidad de hablar con libertad. Hablar con libertad implica que si usted, amigo televidente, toma la decisión de votar por este elefante que le está hablando, tenga usted la certeza de que nosotros vamos a ir con todo en contra de aquello que afecte el bienestar común, que es parte de del restablecimiento del orden y la autoridad que lastimosamente hemos perdido. Hable de acciones concretas. ¿Cuáles serían esas para lograr el objetivo que menciona? Lo primero que haríamos, por ejemplo, nosotros es hacer una convocatoria para el combate al crimen organizado y específicamente en el tema del narcotráfico a los países que están involucrados en eso. Porque nosotros no estamos viendo el tema del narcotráfico como algo específico que nos corresponda a nosotros. Ese es un problema que tiene que verse con visión multidimensional, porque se produce en América del Sur la droga, se consume en Estados Unidos y nosotros somos transportistas. Y entonces toda la carga nos la meten a nosotros, pero al final hay que decirlo como es. Tanto en América del Sur como en América del Norte, en donde se produce y donde se consume, el Producto Interno Bruto es afectado en la compra y en la venta de esa droga. Pero aquí también. Desde luego. Entonces aquí lo que hay que preguntarle a Estados Unidos es de qué tamaño le afecta y en qué porcentaje le afecta que uno ponga mano dura, en este caso, a la parte territorial. O sea, ¿cuánto le interesa a Estados Unidos que deje de moverse el sistema?
Porque yo tengo datos de hace 4 años en donde parecía que el 19% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se daba en la compra y en la venta de la droga. Yo y entonces, ¿cuánto quieren perder? A ver, creo que es una cifra un poco exagerada, pero podemos debatir de ello después de la pausa. Tenemos varias preguntas más que hacer, Hugo, pero tenemos que detenernos en este momento para una primera pausa comercial, Alejandra. Así es, gracias por su sintonía. Recuerde utilizar el hashtag Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio, el candidato a la presidencia de la República de Comunidad Elefante, Hugo Peña. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Esta noche seguimos con las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República y nos acompaña en el estudio el candidato de Comunidad Elefante, Hugo Peña. También para hacer esta entrevista, el periodista Otto Ángel. Otto, tenemos el segmento de las palabras en este momento. Exactamente, vamos a plantearle, como lo hemos hecho con los otros candidatos, a Hugo Peña, una serie de conceptos con los cuales queremos conocer su visión de la manera más concisa quiero decir, no necesariamente rápida, pero vamos a tratar de abarcar varios de esos conceptos. Hugo, te rogamos no necesariamente brevedad, pero sí por lo menos concisión para que la gente pueda entender cuál es la visión de Comunidad Elefante y del candidato respecto a las ideas que vamos a soltar. Y les recuerdo también interactuar con nosotros con el hashtag Decisión Libre en las redes sociales de Prensa Libre de Guatevisión. Alejandro. Comenzamos ahora. Vamos, Otto, con la primera palabra. Pena de muerte. Es un concepto delicado que está de moda, está en la Constitución, no tiene ni indulto aprobado, no se puede, habría que salirse del Pacto de San José para poder aplicarla, complicado. Y la pregunta aquí es, si yo quisiera seguir durmiendo tranquilo. Al punto, candidato. No la aplicaría. No la aplicaría. Populismo. Es una herramienta que se da en un mercado electoral como el nuestro, en donde lastimosamente la gente utiliza o es utilizada básicamente para propósitos que no le hacen bien. Hugo, le voy a rogar que sea un poco más conciso para que podamos aprovechar más. La siguiente es ideología de género. Es que tengo que pensar, hombre, no seas ingrato. Ideología de género. Totalmente de acuerdo con la ideología de género. Creo que tanto hombres como mujeres merecemos un espacio en la participación ciudadana. Desnutrición. Uno de los problemas de fondo más graves del país. Migración. Enemigo de la migración. Corrupción. Combate total y frontal en contra de la corrupción. Narcotráfico. Un mal que tiene que ser visto multidimensionalmente. Lavado de dinero. Un delito grave. La Corte Suprema de Justicia. Uno de los problemas más graves, la justicia en el país. Elefante. Una institución de derecho público que va a gobernar muchos años en este país. A ver, ¿qué nos dice de campañas políticas? Un juego estratégico que no precisamente responde a la necesidad de la gente. Pueblos indígenas. Nuestro origen, nuestra razón de ser y la diversidad que nosotros debiéramos de sostener en todos los ámbitos y en todas las áreas. Minería. Un negocio que con beneficios estatales y comunitarios debe ser explotado en el país. Tribunal Supremo Electoral. Una institución que debiera ser transparente. Cárceles. Sistema de cárceles de innovación que en estructura que ya tenemos deberían de hacerse y cerrar lo que está funcionando hoy. Ministerio Público. Una institución que está tratando de institucionalizarse. Violencia contra la mujer. Lo más cobarde de la vida. Bueno, se nos acabó el tiempo, quedaron algunas palabras pendientes, pero yo quisiera repreguntarle, me llamó la atención cuando Otto menciona campañas políticas, usted dice que es un juego estratégico. ¿Usted en la Comunidad Elefante tiene un juego estratégico dentro de su campaña política? No, tengo un proyecto que está siendo mezclado con todas
con todas las plataformas y estrategias que nos permite la técnica. Pero aquí hay un proyecto de verdad. En otros partidos no hay proyecto. Lo que hay son promesas que se repiten año con año. Cada 4 años lo mismo, hace 35 años lo mismo, los males siguen siendo los mismos, la pobreza, la desnutrición, etcétera. Pero la única diferencia es que con 3 veces más del número de personas que éramos antes. Hugo, 14 de enero a las 14 horas, aprovechando algunos temas de campaña, el 14 de enero al asumir la presidencia, ¿cuál es la primera acción de ese proyecto que nos menciona? Quitarte la corbata, remangarte las mangas y empezar a dar instrucciones. Pero eso es un poco pose. No. O sea, no, porque el protocolo, y aquí sí, perdóname Otto Ángel, pero yo tengo muchos años de estar en esto. Ajá. Y el protocolo te come. El protocolo te come, te quita tiempo, te consume, te hace gastar cosas innecesarias. Y yo creo que este país no está para perder el tiempo. Yo creo que hay que remangarse las mangas y tener un proyecto estratégico concreto. Pero ¿cuál es su proyecto estratégico entonces? Mi proyecto estratégico concreto, en este caso, por ejemplo, es decirle a los migrantes hoy que nosotros tenemos el acuerdo para la creación de la Secretaría del Migrante, liquidando con Amigua, y que el día 14 a las 14 lo vamos a presentar al Congreso de la República. ¿Y eso en qué va a ayudar? ¿No es más burocracia? No. ¿O qué es lo que va a traer de beneficio? No. El migrante tiene 2 posibilidades, tiene 2 exigencias el migrante. La primera exigencia es servicios legales y la segunda exigencia es documentos. Y a través de Conamigua, que es un ente eminentemente político de donde es electo el secretario de Conamigua en el Congreso de la República, no tienen nada que ver con los migrantes. Nosotros creemos que la Secretaría del Migrante no solo es un órgano ejecutivo, sino que además de eso, dentro de la propuesta, lo que nosotros estamos haciendo es diciéndole a los migrantes, señores, este gobierno va a hacer que un migrante venga a dirigir eso y cubra las necesidades de los migrantes. ¿Y eso cómo detiene la migración? Porque ese es un servicio. No, aparte es detener la migración. Detener la migración es, para detener la migración lo que nosotros tenemos que hacer es convertirnos en mucho más productivos en el interior de la República, que ese es el proyecto de la Comunidad Elefante. La productividad como eje número 1. ¿Cuál es el ABC de esa activación productiva? Es muy sencillo. Nosotros tenemos una vocación. Yo a ustedes les hablé al principio de que mi vocación era ser comunicador estratégico. Cada comunidad, por lo diverso que somos, tiene su propia vocación productiva. Por ejemplo, San Francisco el Alto, en el departamento de Totonicapán, ellos se dedican solamente a una cosa, que es la vocación textil. Lo convirtieron en industria, lo convirtieron en comercio, lo exportaron a través de una asociación civil y a través de una cooperativa. Ahí, en el casco urbano, no hay pobreza. 100% seguro. De la misma forma en Alotenango, en Almolonga, la vocación es agrícola. 4 cosechas al año. Si hoy vamos a Almolonga a preguntar si nos venden una cosecha, nos dicen que no la venden en el año 2027. Y así como San Francisco el Alto y así como Almolonga, así está el país entero. Y les voy a poner un ejemplo de algo que puede estar en desarrollo. Chaal, en el departamento de Alta Verapaz, a 442 kilómetros del país. Ahí la vocación es medicina natural. 862 variedades de plantas medicinales, pero el 23% está sembrado de palma africana. Entonces ahí es donde viene la integración de intereses. ¿Por qué no podemos hacer una industria de la medicina natural en un municipio como Chaal, en donde el conocimiento lo tiene la comunidad y la plata lo tiene el inversionista? ¿Y eso cómo toma forma? Es decir, ¿es en el Ministerio de Economía, es en una secretaría, es designando a alguien, es hablando con los alcaldes? ¿Dónde está el cómo de eso, verdad? Porque ahorita estamos soltando como ideas de lugares y parece algo muy bueno, pero ¿cómo se le da forma desde la organización gubernamental? En la simplificación de los procesos, que es parte de lo que nosotros hemos venido trabajando en la gestión de los ministerios. Por ejemplo, si hablamos de específicamente el tema de productividad, lo que vamos a simplificar es el Ministerio de Agricultura. De 5 viceministerios van a tener 3, el de Administración, el de Productividad y el de Ganadería. Y en ese de productividad se va a dedicar exclusivamente a la integración de intereses comunitarios y a la integración de los intereses macroeconómicos, porque también hay que decirlo,
Aquí el sector empresarial juega un papel importantísimo y estamos hablando de que es el sector empresarial el de aquí, porque podrá haber inversionistas extranjeros, pero el de aquí es el que tiene que jugar su papel. Ellos tienen que regresar los 900 billones de dólares que tienen invertidos en otro país, en Ecuador, en República Dominicana, pero para eso hay que tener reglas claras y principalmente es una prerrogativa de ellos. Sí, pero hay que tener. Su pisto y lo ponen donde quieran. Sí, Perdón, es correcto. Lo cruel. Es correcto, pero si las reglas estuvieran claras aquí, Otto Ángel, y tuvieran un presidente que les dijeran, estas son las reglas claras para la inversión, yo estoy 100% seguro que los guatemaltecos inversionistas, los grandes empresarios, con el control que tienen el manejo financiero, estarían muy cómodos teniendo su dinero acá. Usted dijo en el bloque anterior que le gustaría ver qué encuentra en Casa Presidencial. ¿Qué se imagina usted que encontraría o que heredaría de la administración anterior o de la administración actual, en este caso, que sería la anterior al llegar a la presidencia? Lo primero que nosotros haríamos, y esa sí es una medida muy concreta, es fuera el licor. No más licor en Casa Presidencial. No más banquetes en Casa Presidencial. ¿Por qué? Usted en sus experiencias como asesor vio que se consumía mucho licor, además de lo que públicamente se... No hay peor consejero, Alejandra, ¿sabía? para un presidente de la República que licor. Ahí se pierde el poder, se pierde el respeto. ¿Qué presidente perdió más el control consumiendo licor? No, yo nunca he estado en Casa Presidencial. Entonces, ¿por qué dice eso? Yo estuve únicamente en Casa Presidencial 14 días en el año 2000, del 14 de enero al 28 de enero. Vi lo que tenía que ver y luego de eso las historias bien contadas por los diferentes medios de comunicación. Pero el licor en Casa Presidencial, por lo menos del gobierno Elefante, no va a existir. Hugo, pero ni para celebrar con los señores embajadores. Hugo, hablemos rápido antes del corte del tema de educación. ¿Dónde hay cambios según la visión de ustedes o sigue ahí el ministerio, el presupuestos, pactos colectivos? Para ver temas para globalizar y para que tengamos más o menos claro el tema. Salud, educación, seguridad y productividad y medio ambiente son 5 ejes estratégicos en los que nosotros tenemos la obligación de desconcentrar financieramente y administrativamente el Estado para verdaderamente empezar a generar cambios. Entonces, si hablamos del tema de educación específicamente, el artículo 70 del Código Municipal dice que los alcaldes son los responsables del proceso educativo en su comunidad. En el mismo artículo 70 del Código Municipal dice que son responsables de la salud. En el 79 que son responsables por delegación del Estado de la seguridad. ¿Por qué no lo hacen los alcaldes? El Código Municipal tiene 22 años de estar vigente y los alcaldes no se ocupan de la gente. ¿Por qué no lo hacen? Esa es la gran diferencia. Siendo usted presidente, ¿cómo apoyaría a los alcaldes entonces para que eso se cumpliera? ¿Cómo sería su relación con ellos? El cómo, que es lo más importante. La ley de compras y contrataciones de la que todo el mundo se queja y de la que todo el mundo habla y que hay que cambiar y que no sirve, no. Sirve, pero hay que entenderla. El artículo 2 de la ley de compras y contrataciones y el artículo 5 de su reglamento dice que un ministro de salud puede hacer acuerdos interinstitucionales con un alcalde, trasladándole fondos y trasladándole la delegación de la contratación de personal, médico en este caso, de la delegación de la contratación de un hospital, por ejemplo, para la comunidad, subcontratando espacios y del equipamiento. Eso es lo que dice la ley. ¿Por qué no se hace? Pero usted desde el Ejecutivo, ¿qué haría? Lo mismo, eso haría. Eso o sea, nadie, forzar eso, a muchos convenios con los alcaldes para que ellos asuman el control del tema de generaríamos salud. la política de desconcentración financiera y administrativa del Estado. Es lo que hay que hacer para cambiarle la vida a la gente. Los voy a interrumpir en este momento, así es, vamos a la pausa. Pero gracias de nuevo por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy nos acompaña el candidato a la presidencia de la República por Comunidad Elefante, Hugo Peña. Ya volvemos. Esto es Decisión Libre 2023. Gracias por su sintonía. Hoy nos acompaña en el estudio el candidato a la presidencia de la República por Comunidad Elefante, el señor Hugo Peña. Otto Ángel,
Seguimos entonces con otro. Alejandra, en efecto, gracias por seguir con nosotros, hashtag Decisión Libre. Hugo, vamos en este momento, en 2 minutos, a tratar de matizar o tratar de mostrarle a la gente, dando 2 conceptos distintos para que nos hable o se incline hacia alguno de esos 2 y que a partir de ahí nuestra audiencia pueda tener una idea más o menos clara de cuál es su posición ideológica sobre distintos temas del acontecer nacional e internacional. Comenzamos ahora. Adelante, Otto. ¿China o Taiwán? Guatemala. Pero uno de los dos, ¿qué haría su gobierno? Guatemala. O sea, no tomó una decisión alrededor de eso. No es que no pueda tomar una decisión, es que voy a hacer lo que le convenga al país. ¿Jimmy Morales o Alejandro Yamatei? Qué difícil. Un presidente institucional. ¿Putin o Zelensky? Putin. ¿Republicanos o demócratas? Yo soy desarrollista. ¿Nayib Bukele o Daniel Ortega? Nayib Bukele por mucho. ¿Provida o proaborto? No, soy provida. ¿Izquierda, derecha o centro? Soy centro. ¿Iván Velázquez o Consuelo Porras? Justicia. ¿Menos o más impuestos? Los mismos. ¿Más o menos presupuesto para el ejército? El que tiene. Suficiente. ¿Legalizar drogas o aumentar penas? Aumentar penas. ¿Rigoberta Menchú o Efraín Ríos Montt? No, sin ninguna duda, Rigoberta. ¿Juan Francisco Sandoval en la FESI o Rafael Curruchiche en la FESI? Ahí vuelvo a repetir, justicia. Este es un tema de justicia pendular. No podemos seguir así. ¿Cárceles públicas o privadas? Públicas. ¿Los militares en las calles o en los cuarteles? Los militares en las fronteras. ¿Israel o Palestina? Israel. ¿Rojos o cremas? Rojo. ¿Cuál es el último libro que leyó? Yo me mantengo leyendo constantemente las 48 leyes del poder. ¿Y a quién admira usted en la política? Al Papa Francisco. Al Papa Francisco. Lo noto ambivalente cuando hablamos de los temas de justicia, particularmente el Ministerio Público. Nos respondió tanto en el caso de Curruchiche o Juan Francisco como en el de Iván Velázquez y en el de Consuelo Porras, que no creía en esto que se llama justicia, que le llamó justicia pendular. ¿Hacia dónde debería caminar el país en materia de persecución penal y el Ministerio Público? Necesitamos estabilizar la justicia del Estado. La justicia debe ser pareja para todos. Y nosotros lo que tenemos, tanto de un lado como del otro, que ese es uno de los problemas más graves que tenemos, es que nunca hemos tenido la estabilidad para verdaderamente creer que el proceso de justicia se está dando. Por eso es que cuando hablaron ustedes de la palabra Ministerio Público, yo dije en proceso de institucionalizarse, porque lo que necesitamos es que la justicia se institucionalice. ¿Cómo evalúa la gestión de doña María Consuelo Porras? Yo creo que va construyendo. Hoy tiene 340 fiscalías armadas. ¿Eso es un apoyo hacia ella? No es un apoyo, esa es la verdad. Es lo que está en el país. ¿Cómo evalúa el sistema de justicia en Guatemala? No hemos cambiado de magistrados en los últimos 4 años cuando ya debería de haberse ido. yo creo que es la asignatura pendiente y la más débil que tenemos en el país y le tenemos que entrar. ¿Cómo? Y le tenemos que entrar, creo yo, empezando por la ley de postulaciones. ¿Cómo debería ser la relación con el Congreso? Porque al final de cuentas esta falta de renovación de la Corte Suprema de Justicia tiene que ver con un impasse entre el Congreso, la ley de comisiones de postulación, pero creo que una falta de coordinación política entre los 3 organismos del Estado. ¿Cómo atenderlo? Como tú lo dijiste, Otto Ángel, de coordinación política. Pero desde el Ejecutivo, ¿qué haría usted? Coordinar políticamente a los 3 organismos porque al final, en un momento dado, la Constitución le permite al presidente de la República funcionar como jefe de Estado. ¿Cómo coordinaría el presidente de la República a los 3 poderes del Estado? Como jefe de Estado. ¿Quién le da en la administración de Hugo Peña como presidente? ¿Quién lleva la relación con el Congreso? ¿Quién se sienta con las bancadas a negociar sobre quién recaería esa responsabilidad? Porque no es cierto que lo hace un presidente.
Yo creo En la práctica política no es cierto que lo hace un presidente. Yo creo que tendríamos, con los años que tengo de estar en política y con la relación que tengo con toda la clase política, porque eso es algo que ustedes tienen que tener muy claro. O sea, a mí antes me regañaban porque me sentaba con gente de la izquierda o porque me sentaba con gente de la derecha, dependiendo de donde yo estuviera. Yo creo que los políticos tenemos que hablar, nos tenemos que poner de acuerdo y lo que tenemos que encontrar es una intermediación que sea sana para beneficio de la comunidad. Bueno, en ese sentido, la pregunta que ponemos sobre la mesa es ¿qué leyes impulsaría desde el Congreso de la República para llevar a cabo las acciones que está mencionando de su plan de gobierno? Yo creo que habría que primero que corregir algunas cosas. Por ejemplo, habría que corregir de las 4 leyes constitucionales que tenemos, 3. Eso hay que corregirlo y para eso se necesita más de 108 votos. Habría que corregir la ley electoral y de partidos políticos, la ley de orden público y la ley de amparo. La 4ª ley es la ley de emisión del pensamiento, eso no se toca. Yo soy periodista, pero las otras 3 hay que entrarles y para eso necesitas 120 votos. Y después de eso... ¿Orientarlas para dónde, Hugo? Porque entrarle solo porque entrarle... Por ejemplo, la ley de... Para poder hablar, si alguien hubiera querido que yo no viniera hoy aquí con ustedes, me meten un amparo con un juez y me detienen. De ese tamaño está la justicia del país. Y eso no puede suceder con una ley de amparo como la que tenemos hoy. ¿Y la modificación de esas leyes tiene que ver con las acciones de su plan de gobierno? No, sin ninguna duda. Entonces, ¿qué acciones tomaría desde el Ejecutivo o qué iniciativas de ley impulsaría desde el Ejecutivo hacia el Congreso de la República para que su plan de gobierno sea ejecutado? Miren, yo creo que nosotros tenemos que... Lo que pasa es que tengo que decirles la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es muy sencilla. Para ejecutar el plan de gobierno de la Comunidad Elefante no necesitamos del Congreso. Entonces... Porque todo está en los reglamentos, todo está en los acuerdos ministeriales y todo está en los acuerdos gubernativos. Al Congreso de la República hay que ir a 2 cosas. A reformar las cosas grandes que hay que reformar que afectan el fondo de nuestras acciones, incluyendo en este caso la ley de servicio civil, incluyendo en este caso la ley del organismo ejecutivo, también la ley del organismo legislativo. Esas cosas hay que reformarlas, esos son problemas graves de fondo, no de forma. Entonces yo creo que para hacer lo que nosotros estamos planteando, que es que la gente produzca y tengo dinero en la bolsa para cambiarle la vida a la gente de manera comunitaria, que es el proyecto primario, no necesitamos del organismo legislativo. Porque ahí en los reglamentos de cada ministerio están los cambios, en los acuerdos gubernativos y en los acuerdos ministeriales. Ahí es donde están hechos ya los cambios dentro del modelo de gestión de la Comunidad Elefante. Estamos llegando casi al final de este programa y en este segmento, Otto. Sí, en efecto, antes que comenzáramos, Hugo, le trasladamos una hoja, lo hemos hecho ya con el resto de candidatos, en el que les pedimos cuál es su compromiso, no con nosotros, no con el medio, sino con el país. La idea es que ustedes puedan escribir sus compromisos, su visión de cómo llegarían y qué es lo que quieren impulsar desde la Presidencia de la República y eventualmente si el pueblo de Guatemala les concede su voto el 25 de junio o en la segunda ronda el 20 de agosto, la idea es que nosotros publiquemos ese compromiso, pero también a modo de argumentación final, Hugo, nos gustaría que nos contara qué escribió en esa hoja para que posteriormente la pudiera firmar. Así que tiene el tiempo ahí para que nos cuente cuáles son sus compromisos que plasmó en este documento. 3 compromisos básicos y globales. El primer compromiso es que necesitamos urgentemente restablecer el orden y la autoridad en el país. El segundo compromiso es entrarle de manera frontal al tema de la corrupción, cambiando el modelo de gestión, lo primero, y lo segundo es automatizando el sistema de gobierno, para que todo el mundo tenga acceso al gobierno digital. No hay para dónde. Y lo tercero es hacer que la gente tenga dinero en la bolsa, y eso lo hacemos únicamente encontrando la vocación comunitaria de cada comunidad para que la gente tenga la posibilidad de tener plata en la bolsa, comida en la panza, alegría en el corazón. Pero ¿y no será que las comunidades ya tienen la vocación de tener dinero en la bolsa? O sea, usted como presidente, ¿cómo fomentaría que tengan No, es que eso los ingresos? Alejandra, eso es constitucional.
El artículo 118 constitucional dice que el Estado debe ser el guía en la parte económica y es lo que nosotros los elefantes queremos ser. ¿Y usted como jefe de Estado cómo los va a guiar? Simple y sencillamente encontrando la vocación comunitaria, poniéndolos de acuerdo y generándoles apoyo desde el Ministerio de Agricultura, es lo que toca. Bien, pues le vamos a pedir en este momento que por favor ponga su firma con lo que se ha comprometido ante nuestras cámaras de llegar a la presidencia de la República. Esas serían sus principales acciones entonces. Ahí está englobado todo. Bueno, bien. Le invitamos a que firme entonces, Hugo. Sí, ya firmé otro. Ya firmó, ay, perdón, pero es que yo no miro. No tengas pena, no tengas pena. Ok, bueno. Hugo, ¿le podemos recordar a la gente por qué razón votar por Hugo Peña y Comunidad Elefante, ya como argumentos finales? Bueno, primero muchas gracias y decirles que soy una persona que tiene muchísima experiencia en el plano político electoral, que con los años que tengo de estar en esto he tenido la posibilidad de poder prepararme y de adquirir conocimiento. Experiencia y conocimiento son dos características de este servidor y de la Comunidad Elefante, y eso no lo he adquirido solito yo. Eso lo he vivido de otros gobiernos y lo he aprendido de líderes positivos y de líderes negativos. Yo conozco exactamente cuál es el término medio, que es el que creo que nosotros tenemos que tener, porque un Estado prudente pero fuerte es lo que nosotros tenemos que llevar para poder consolidar el Estado. Eso es las dos características. Y la tercera característica es que yo soy un integrador y Dios me dio talento. Dios me dio talento para integrar los intereses de esta nación y por eso estoy aquí preparado. Estoy listo para gobernar y la única diferencia es que usted, amigo televidente, tenga la bondad de encontrar en esa boleta al único partido diferente en colorimetría y en símbolo, que es el elefante, y marcarlo. Y sin ninguna duda vamos a tener un proceso de... Bueno, gracias, pues Hugo. Gracias por acompañarnos esta noche, al candidato de Comunidad Elefante, Hugo Peña, y a ustedes principalmente, gracias por su sintonía. Recuerden seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales y mañana regresamos a la misma hora con más entrevistas. Seguimos Estén con los pendientes. candidatos. Así es. Gracias, Otto. Feliz noche, Alejandra. Feliz noche. Buenas noches Cuídense. a todos. Que descansen.